La semana pasada nosotros iniciamos la celebración de una fecha que nos recuerda tres grandes eventos en el plan de redención. Comenzamos la semana pasada con lo que se conoce en la Biblia como los 7 días de los panes sin levadura. Por 7 días. Y comenzamos celebrando en el día en que se celebraba la Pascua, el 14 de Nisan, el sábado pasado. Comenzamos celebrando en ese primer día de los panes sin levadura, un día especial de consagración al Señor, participando juntos de la cena del Señor. ¿Cuántos tuvieron el privilegio de asistir al banquete que se dio en honor de Jesús de Nazaret? ¿Puedo ver las manos? ¿A cuánto les gustó ese banquete? Amén. ¿Verdad que fue algo maravilloso? Nos sentimos muy felices de reunirnos y compartir ese banquete juntos en honor de Cristo. Fue algo muy especial. Y yo quiero públicamente en este momento agradecer a todos los que hicieron posible celebrar ese banquete. Las diaconisas, los diáconos, los ancianos trabajaron arduamente para preparar todo. Salió muy hermoso, pero ese fue solo el comienzo de la celebración. ¿Saben ustedes que allá en el cielo también hubo celebración? Porque cada vez que se cumple esa fecha, se recuerda también en el cielo el sacrificio de Cristo cuando Él estuvo en esta tierra y derramó su sangre por nosotros. Y la Biblia nos dice que por todos los siglos sin fin de la eternidad hemos de adorar al Señor en su presencia, y mes tras mes, sábado tras sábado, y en cada una de esas fiestas especiales que nos recuerda el plan de salvación, vamos a adorar en su misma presencia. Hoy vamos a hablar un poquito de esos 7 días de los panes sin levadura y lo que se celebraba para concluir una serie que estamos estudiando sobre el significado de las fiestas judías en el plan de redención. Muchos se preguntaron, bueno, ¿será que aquí en el centro evangelístico se van a celebrar las fiestas judías? Déjenme repetir lo que dije este martes, y estamos en parte de esta serie que esta tarde hemos de concluir sobre el significado de la fiesta de los panes sin levadura. Déjenme repetir lo que dije el martes, y lo voy a leer directamente del libro Deseado de todas las gentes, en la página 608. Dice así: Cristo está hablando de esa noche en que Él estableció el rito de la Santa Cena, en esa noche de cena pascual. Dice, Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Dos sistemas, dos fiestas respectivas. Él, Jesucristo, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Cuando entró el pecado en este mundo, Dios estableció un sistema de figuras, de símbolos, de ceremonias con las cuales se remitía el pecado, se quitaba el pecado del pecador que lo confesaba, se traspasaba sobre un animal inocente, y ese animalito entonces tenía que ser sacrificado, su sangre tenía que ser derramada como símbolo de que un día ese Cordero de Dios vendría a derramar su sangre para pagar por nuestros pecados. Eso se estableció desde la entrada del pecado. Dice aquí que Cristo iba a poner fin
a ese sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Sigo leyendo. Mientras Jesús comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. En lugar de la Pascua se estableció el rito de la Cena del Señor. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Así que nosotros no estamos celebrando la fiesta de los judíos en ningún momento, porque aquí claramente se nos dice que esa fiesta iba a desaparecer para siempre. Pero en su lugar Cristo estableció otra fiesta conmemorativa de su muerte. Termina diciendo la cita: el servicio que Cristo estaba estableciendo habría de ser observado por sus discípulos y seguidores en todos los países y a través de todos los siglos. Así que la Pascua caducó con la muerte de Cristo. Ya no sacrificamos más animalitos, ya no tenemos más una cena pascual con un cordero, porque ya el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue sacrificado por nosotros. Cristo, dice el apóstol San Pablo, es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El apóstol Pablo nos dice que debemos celebrar esa fiesta de los panes sin levadura, pero haciendo de Cristo el centro de esa fiesta. La Pascua de los judíos terminó y en su lugar se estableció esta fiesta que nosotros celebramos en la misma fecha en que Cristo la estableció. Esa fecha recordaba su muerte en la cruz del Calvario. Pero durante esos 7 días de los panes sin levadura había otras celebraciones. Por ejemplo, el primero de esos 7 días de panes sin levadura era un sábado dedicado a Jehová. No importa qué día de la semana cayera, ese día se celebraba como sábado ceremonial. Y luego, el 7º día de esa semana de los panes sin levadura, también era un día que no se trabajaba, era otro sábado ceremonial. Podemos leer de esto en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Y algunos podrán preguntarse en esta hora, bueno, si ya la Pascua caducó, si las fiestas de los judíos terminaron, ¿por qué entonces estamos hablando de esto? En primer lugar, porque Dios lo estableció. En su palabra, Él ordenó esas fiestas y están escritas en su santo libro. Y el apóstol Pablo nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Cuánto de la Biblia es inspirado por Dios? Toda. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, también esto que estamos leyendo Dios lo inspiró. Y ya no podemos decir, no, eso no tiene nada que ver con nosotros porque ya caducó.
Por algo Dios lo dio y es útil para nosotros, para enseñarnos del plan de salvación. Entonces en Levítico 23 nos dice así, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será sábado, reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. El sábado del 7º día es fiesta a Jehová y todavía nosotros celebramos esa fiesta. ¿O caducó el sábado? No, el sábado no caducó. Todavía lo celebramos como fiesta a Jehová, por eso estamos aquí hoy. De igual manera las otras fiestas que Él estableció nos recuerdan los grandes eventos en el plan de redención. Pero terminó todo lo que era ceremonia, símbolo, figura, sacrificios, ofrendas por el pecado, había de terminar en la cruz del Calvario. Entonces sigamos leyendo, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos establecidos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofrenda a Jehová ofreceréis, 7 días ofrenda encendida. El 7º de esos 7 días será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Así que esta fiesta que duraba 7 días de los panes sin levadura, el primero y el 7º eran sábados. Y tú puedes decir, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Dios lo estableció con un motivo, y si nosotros ni entendemos por qué Dios puso esto, ¿cómo vamos a entender el plan de salvación y los grandes eventos que Dios hizo para enseñar a su pueblo? Por 1500 años el pueblo celebró la Pascua el 14 de Nisán y celebró la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. ¿Por qué? ¿Por qué Dios la estableció? El martes vimos que recordaba la salida de Egipto, que recordaba la gran liberación que Dios hizo de su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud, y por 7 días tuvieron que comer panes sin levadura hasta que vino la liberación del Mar Rojo. Pero la mensajera del Señor nos dice que estas fiestas, y esto es en el libro Patriarcas y Profetas, si ustedes quieren anotar y leer algo muy interesante, lean el significado de esas fiestas en ese libro, en un capítulo entero que la mensajera del Señor dedica a las fiestas solemnes de Jehová. Un capítulo entero en el libro Patriarcas y Profetas. Allí pueden leer cómo todas esas fiestas recordaban un evento en la historia de salvación del pueblo de Israel, pero también se proyectaban hacia el futuro, se proyectaban hacia la liberación más grande, más completa que habría de venir a través de Cristo, el gran libertador. Así que tenían, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, fue la noche que Dios libró a los primogénitos de los israelitas en Egipto de la muerte. Fue la noche de la última plaga.
y fue la noche que salieron de Egipto. Por eso se celebra la fiesta de la Pascua. Y ellos tenían que poner sangre en los dinteles y les recordaba esa noche de liberación. Por 7 días tenían que comer panes sin levadura, porque fue el tiempo que les tomó huir de Egipto hasta que finalmente Dios abrió el mar rojo y cruzaron en seco y cantaron el canto de liberación definitiva al otro lado del Jordán. Eso duró 7 días, ese trayecto desde la salida de Egipto, el cruce del Jordán y la gran liberación. Por eso el primer día era sábado solemne, no se trabajaba, en recordación de que ese día habían salido de Egipto. Y el otro, 7 días más tarde, tampoco se trabajaba, les recordaba el cruce del Mar Rojo. Esos 2 grandes eventos en la salvación del pueblo de Israel. Pero también el 16 de Nisan, el día después del primer sábado de Pascua, era la fiesta de las primicias. Versículo 8 ya leímos: ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Pero luego dice en el versículo 9: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra tierra, de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. No comeréis pan fresco, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de Jehová vuestro Dios, estatuto perpetuo, es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Esta fiesta de las primicias se celebraba el día después del sábado. De ese primer sábado de Pascua, o sea, el 14, se mataba el cordero pascual. El 15 se comía el cordero pascual y era día de reposo, no se trabajaba. Y el 16 era la fiesta de las primicias, que se ofrecía el grano mecido. Y luego por 7 días comían panes sin levadura, y el último de esos días de panes sin levadura también era fiesta a Jehová solemne y no se trabajaba. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios mandó hacer esto? Repito, la mensajera del Señor dice que recordaba la liberación de Egipto, pero también se proyectaba hacia el futuro, a la gran liberación que vendría a través de Cristo Jesús. Déjenme leerles aquí, en el libro Conflicto de los Siglos. Vamos a ver cómo menciona aquí a estas fiestas y su cumplimiento en el plan de redención. En la página 450 y 451 del Conflicto de los Siglos se nos enseña lo siguiente: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. ¿Hacia dónde señalaba la muerte del Cordero? Hacia la muerte de Cristo. Y Pablo nos dice, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros.
Primera de Corintios 5:7. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en el tiempo de la Pascua, entre esos 7 días de los panes sin levadura, era figura típica de la resurrección de Cristo. Y nuevamente San Pablo nos dice, hablando de la resurrección del Señor y de todos los que resucitaron con Él, Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15:23. Como la gavilla de la ofrenda mecida antes de la cosecha, los primeros frutos de granos maduros recogidos, se mecía, así también Cristo, las primicias de aquella inmortal cosecha de rescatados, que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios, estaba prefigurado por la fiesta de las primicias. Así que la fiesta de las primicias prefiguraba la resurrección de Cristo. Y ahora vamos a ver por qué se mecía una ofrenda, por qué se presentaba una gavilla de grano de trigo. Dice la mensajera del Señor: estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto al tiempo exacto en que se celebraban. Fíjense, no solamente Cristo vino como cordero y estaba simbolizado por el cordero pascual, pero Él vino a morir en el mismo día en que se mataba el cordero pascual, a la misma hora que se sacrificaba ese cordero pascual. En el mismo momento que el pueblo de Israel estaba matando el corderito en todas las casas para manchar con la sangre el dintel y los postes, en esa misma hora Jesucristo fue crucificado y su sangre estaba manchando los postes de la cruz y el poste levantado, los dos lados, sus manos y su cabeza ensangrentada, chorreando como hacía la sangre en los postes y el dintel que chorreaba en la entrada de la puerta, en el umbral de la puerta. Así la sangre de Cristo chorreó al pie de la cruz. Y la cruz es la puerta de entrada para el reino de los cielos. Por eso la sangre tenía que chorrear en la puerta de entrada para que tú y yo pudiéramos tener salvación y ser pasados por alto cuando venga el ángel destructor de la muerte. Eso prefiguraba. Pero Cristo no solamente murió como cordero pascual, pero también murió en la fecha exacta de la Pascua, en el mismo día, a la misma hora. ¿Qué entonces simbolizaban los 7 días de los panes sin levadura en el plan de redención? Nadie habla de esto. Como eso ya se acabó y ya no celebramos 7 días de panes sin levadura, no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, porque los símbolos de la Pascua se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto a la fecha exacta. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día, en el mismo mes, y a la misma hora que por largos 15 siglos el pueblo de Israel había inmolado el cordero pascual, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche de Pascua fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, cuando Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, resucitó en el día de las primicias, en la misma hora que se ofrecía la gavilla mecida.
Cristo, habiendo resucitado, fue presentado ante el Padre. Oh, pues ahora estamos comenzando a entender lo que es lo de la gavilla mecida. Y en un momentito más lo vamos a ver más claramente. Pero vamos a detenernos un poquito en esos 7 días de los panes sin levadura. Si el primero de esos 7 era sábado y el último era sábado, día de reposo, ¿qué significado tenían en el plan de la redención? Panes sin levadura. Cuando Jesús tomó esos panes sin levadura de la Pascua, la Biblia dice que Él levantó ese pan, se lo mostró a sus discípulos, dio gracias y luego lo partió. Vamos a leer San Mateo capítulo 26 para ver qué representaba. Dice el versículo 26: mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan sin levadura representaba el cuerpo de Cristo. Por eso era partido, porque su cuerpo fue magullado, partido por nosotros. Literalmente, como vimos la semana pasada, su corazón se partió por el peso del pecado y expiró en la cruz del Calvario como ofrenda expiatoria, pero literalmente su corazón se rasgó en 2 por el peso del pecado. El apóstol San Pablo, recordándonos esto, nos dice por qué fue que Cristo murió. En 1 Corintios capítulo 15 nos dice en el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, murió de acuerdo a lo que señalaba la Torá, las Escrituras. Él murió en el día de Pascua conforme a las Escrituras. Y luego dice: y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez Cristo vino a cumplir esas fiestas en su propia vida. ¿En qué otro lugar en la Biblia, sino en Levítico 23, se habla acerca de que Él iba a resucitar al tercer día? No hay ningún profeta del Antiguo Testamento que diga que el tercer día Cristo resucitaría. Pero eso estaba prefigurado en el ritual de la Pascua. Por eso Pablo dice: conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado y conforme a las Escrituras, Él resucitó al tercer día. Miren, el tercer día se conoce en lenguaje judío como la fiesta de las primicias. Así le llaman hasta el día de hoy. El tercer día. Así se le llama la fiesta de las primicias. El tercer día. Porque el primer día es Pascua, el segundo es sábado y el tercero es primicia. Por eso tercer día. Y Pablo dice: Cristo resucitó conforme a las Escrituras al tercer día. Pero ese día entre medio del 14 y el 16, que es el 15, el 15 es fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque el cuerpo magullado, herido, sangrante, el corazón roto de Cristo, estuvo partido por nosotros todo ese sábado del primer día de los panes sin levadura. Su corazón estuvo partido, su cuerpo magullado en la tumba. El primer día de los panes sin levadura nos recuerda el cuerpo de Cristo envuelto en una sábana. El cuerpo de Cristo descansando en la tumba en ese sábado primero de los panes sin levadura. Qué interesante. En el momento en que Cristo murió, vamos ahora a Lucas capítulo 23, San Lucas 23, y concuerda con Levítico 23, porque habla de lo mismo. San Lucas 23.
Dice allí en el versículo 44 en adelante: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad, y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y habiéndolo quitado, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. En algunas Biblias dice: era el día de la preparación de la Pascua. Fíjense en sus Biblias, en algunas Biblias dice, la versión Valera del 1909, dice: era la víspera de la Pascua. Y estaba por rayar el sábado, dice. Aquí dice: estaba por comenzar el día de reposo. Ese año, como vimos la semana pasada, ese año cayó 14 de Nisan en viernes, el año en que Cristo murió. Cayó primer día de panes sin levadura en sábado y cayó primicias en domingo, igual que este día. Este año coincidió exactamente la celebración en los días de la semana que fueron cuando Cristo murió. Por eso el viernes fue 14 de Nisan, el sábado fue 15, primer día de los panes sin levadura, y el domingo fue día de resurrección. No todo el tiempo cae así, pero este año coincidió exactamente. Ahora, es interesante porque aquí dice que era el día de la preparación, la víspera de la Pascua, cuando Cristo murió. Hubo tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué creen ustedes que menciona estos horarios? Entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde se sacrificaban los corderos pascuales. Ya después de las 3 era demasiado tarde para matar el cordero, para prepararlo y para ponerlo a cocer y que estuviera antes de la puesta del sol. Y como el día siguiente no se trabajaba, ni se encendía fuego, ni se cocinaba, como aprendimos este martes, que se debe guardar el sábado, que nuestra comida la debemos hacer desde el día anterior, los israelitas no estaban cocinando el cordero pascual después de la puesta del sol. Por eso la última hora para matar el cordero eran las 3 de la tarde, pero normalmente se hacía entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Gracias. Entonces, Cristo estaba colgando en la cruz y desangrándose, pero Dios mandó tinieblas sobre la tierra para encubrir el sufrimiento de su Hijo. Y los corderos pascuales ese año tuvieron que ser matados en oscuridad. Dios estaba diciendo con eso: no hace falta que ya lo hagan,
el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No hace falta más que se sacrifiquen corderos. Terminó el servicio del santuario porque el verdadero Cordero de Dios estaba siendo sacrificado. Ahora, las tinieblas representan luto. La oscuridad representa tristeza por la muerte de Cristo. El Padre se entristeció con su Hijo y todo el pueblo de Israel debiera haber estado al pendiente de ese cordero que estaba muriendo, pero estaban ocupados en matar sus corderitos que ya no tenían significado alguno. La mensajera del Señor dice en el libro Deseado de todas las gentes que en el templo se sacrificaba el cordero pascual a las 3 de la tarde, cerrando esas 3 horas en que por todo Jerusalén se escuchaba el balido de los corderitos muriendo. Imagínense, ese día de Pascua en cada casa se mataba un animalito. Desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde se sentía el balido de los corderitos. Y Cristo estaba gimiendo en la cruz. A la misma hora que los corderitos estaban gimiendo, Él como Cordero de Dios estaba gimiendo en la cruz. Pero el último cordero que se sacrificaba era en el templo. Y cuando el sacerdote mataba el cordero pascual, era la última oportunidad de matar el corderito. Después de eso, ya el pueblo de Israel no podía matar el cordero. Porque el sacrificio del templo de las 3 de la tarde cerraba el tiempo de matar corderos pascuales. Así Cristo expiró a las 3 de la tarde. Exactamente según lo prefiguraba el ritual simbólico de la Pascua. Pilato fue y pidió el cuerpo de Cristo, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en una sábana. En el mismo momento en que corderos estaban siendo puestos a cocer a las brasas en los hornos, y el horno que se hacía en Israel es muy parecido al que se hace en muchos países hispanos hasta el día de hoy. Eran hornos de barro y allí metían a cocer al horno los corderos pascuales. Si ustedes recuerdan, la instrucción de la Pascua decía que no se podía hacer el cordero ni hervido ni de ninguna otra manera, ni frito, sino que tenía que ser al horno. Eso lo pueden leer en Éxodo, en el capítulo 12. Dice el versículo 9, ninguna cosa comeréis del cordero cruda, ni cocida en agua, sino asada al horno. El cordero tenía que ser puesto en el horno. ¿Por qué? Porque simbolizaba cuando Cristo iba a ser puesto en la tumba. Iba a ser introducido en el horno de la aflicción. Y así Pilato entrega el cuerpo de Cristo, da la orden, y José de Arimatea lo baja y lo ponen en una tumba que nadie jamás había sido puesto, una tumba nueva, y lo envuelven con una sábana. Todo eso sucede para que durante las horas del sábado el cuerpo de Cristo estuviera en pleno descanso. Quiere decir que la fiesta de los panes sin levadura nos recuerda el primer sábado la sepultura de Cristo. El domingo, el día después del sábado, las primicias, la resurrección. Y usted dice, pero ¿y por qué 7 días de panes sin levadura? Ya vamos a llegar ahí, poquito a poco, pero vamos a ver ahora del segundo día de los panes sin levadura, que es el de las primicias, o el tercer día de la Pascua, como se le llama la fiesta de las primicias, el tercer día. Vamos a ver qué pasaba ese día. Déjenme contarles un poquito. Esta información yo la conseguí del libro de Erzheim, Los servicios y el ritual del templo judío en la época de Cristo. Es un libro de un judío que cuenta cómo se celebraban los servicios en la época de Cristo en el templo.
He ido compilando información y les voy a decir rápidamente en una exposición corta cómo se celebraba la fiesta de las primicias, para que entendamos cómo esto se cumple en el plan de redención. Porque ya leímos que la mensajera del Señor dice que Cristo cumplió no solamente los símbolos de la fiesta, pero también el día exacto, a la hora exacta. Ok, vamos a ver la fiesta de las primicias. Miren, en la fiesta de las primicias tenían que traer las primeras espigas de su campo los israelitas. Espigas de trigo, que es lo primero que madura. Y no podían cortar ni comer de lo que iban a cosechar, sino hasta haberle ofrecido al Señor las primicias. Después de eso entonces podían cosechar el campo. También en Jerusalén los sacerdotes tenían que ofrecer una gavilla. El pueblo traía sus gavillas, pero el sacerdote tenía que recoger una gavilla de un campo. Se echaban suerte sobre los campos en torno a Jerusalén. There were lots cast. ¿Okay? Se echaban suerte sobre los campos alrededor de Jerusalén. Y según a quién le caía la suerte, the lot was cast. Entonces el sacerdote iba el viernes, porque recuerden que el sábado no hacían eso, el viernes, para poder marcar el campo y santificarlo, del cual se iba a cortar la gavilla mecida. ¿Y a qué hora se hacía eso? Bueno, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde se echaban las suertes. Interesante que sobre Cristo también se echaron suertes. ¿De acuerdo? Que los soldados echaron suertes sobre Cristo. Pero entonces, a donde caía la suerte, el sacerdote iba el viernes entre las 12 y las 3 de la tarde a marcar el campo. Si la suerte caía cerquita del templo, alguno de los campos sembrados en las afueras de la ciudad de Jerusalén, detrás de los muros, pues no les demoraba mucho tiempo, pero a veces la suerte caía en un campo más lejano de las familias representadas por los sacerdotes, porque se echaba la suerte sobre las familias de los sacerdotes, y era un gran privilegio. Quizás una vez en la vida les tocaba que la gavilla de las primicias fuera cortada de su campo, así que todos estaban al pendiente al echarse suerte. Toda la familia de sacerdotes se reunía para ver a quién le caía el privilegio de la suerte de las primicias. Entonces, luego el sumo sacerdote, o el sacerdote designado, junto con la familia de sacerdotes, iba hasta el campo. Llegaban allá, pero antes de las 3 de la tarde tenían que estar frente al campo, porque a la hora del sacrificio de la tarde, cuando sonaba el cuerno que anunciaba el sacrificio de la tarde, el sacerdote marcaba el campo. ¿Cómo se marcaba el campo? El campo se cercaba, se le ponía un cerco alrededor, y se ponían guardias que guardaran ese campo, para que ningún animal ni ninguna persona entrara a ese campo santificado hasta que se cortara la gavilla. Eso significaba que nadie podía entrar a sus campos a cortar gavilla hasta que se ofreciera las primicias a Jehová. Esos guardias permanecían allí hasta la mañana del domingo, cuando el sacerdote llegaba de regreso, y esta vez venía con un carro tirado de bueyes. Bajaban la cuesta de Jerusalén, subían al otro lado las cuestas, porque toda Jerusalén está rodeada de montañas, y entonces iban llegando hasta el campo con un carro tirado de bueyes. El pueblo salía al encuentro del carro y acompañaba hasta el lugar donde se iba a cortar la gavilla. Y entonces, con solemnidad, el sacerdote llegaba al campo y cortaba la cuerda con que se había marcado el campo, se había cercado, y entraba dentro del campo con una hoz y recogía un manojo de gavillas.
ataba las gavillas y las colocaba arriba del carro tirado por bueyes. Y una vez que él colocaba sus gavillas, entonces los del pueblo que habían traído sus gavillas desde sus casas, desde sus campos, colocaban arriba de esa gavilla la suya, y se iba llenando todo el carro de manojos de espiga. El carro iba avanzando, pero se detenía cada cierto tiempo para que los adoradores que iban saliendo de los distintos lugares de Jerusalén, por donde iba a pasar la procesión del carro, pudieran colocar sus gavillas. Y el carro se iba llenando y se hacía una parva grande, llena de todas las gavillas de cada uno de los que habían traído sus primicias para Jehová. Y entonces el carro iba avanzando y los cantores iban delante cantando, alabando a Jehová. Se cantaban los cánticos de Pascua. Bueno, no tengo tiempo en esta mañana de darles cuáles eran los salmos que se iban cantando para la época de Pascua, pero el carro iba avanzando muy despacito y todo el pueblo se reunía en esa procesión e iban alabando a Dios. Y entonces al llegar a la última colina donde ya se veía los muros y donde se veía el templo, se detenía el carro y cantaban el salmo que dice: bendito los ojos que te ven, Jerusalén. Irá llorando el que lleva las gavillas, pero al fin vendrá con gozo presentando el fruto a Jehová. Y todo el pueblo se unía en el cántico de los levitas, y entonces bajaban la cuesta, cruzaban el torrente de Cedrón y subían al templo para ofrecer las gavillas, y tenían que estar en el templo a las 9 de la mañana. Eso era la fiesta de las primicias. Entonces a las 9 de la mañana, el sacrificio matutino, el sacerdote ofrecía las gavillas frente a Jehová y las mecía sobre el altar para que fueran aceptos delante de Jehová. Así dice Levítico capítulo 23. ¿Qué significa todo eso? Bueno, ahora escuchen porque es muy interesante. A la hora del viernes a las 3 de la tarde, cuando el sacerdote estaba marcando el campo, Dios se encargó de marcar de dónde se iban a recoger las gavillas. Vamos a leerlo. Fue nuestra lectura bíblica de hoy. San Mateo capítulo 27. Ahora el cumplimiento de esa fiesta en el plan de redención. Mateo 27. Dice el versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndosela en una caña se la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos a ver si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Cristo murió, las 3 horas antes hubo tinieblas, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, pero alrededor de las 3 de la tarde, cuando Cristo pegó ese grito, ese alarido en la cruz: Dios mío, ¿por qué me dejaste solo? Y después de decir eso, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. En ese momento hubo un terremoto. La tierra tembló, las rocas se partieron. Fue un tremendo
tremendo terremoto para que se partieran las rocas, se despeñaron por los peñascos las rocas del temblor tan grande de tierra. Imagínense, hubo relámpagos por el fragor de tierra. La tierra estaba bajo tinieblas, oscura. Una mortaja lóbrega había caído sobre toda Jerusalén y sus alrededores. Y de pronto comienza a temblar la tierra, parecía como el fin del mundo. Oscuridad, relámpagos, truenos, fragor. Y de pronto, en medio de los relámpagos, la tierra comienza a temblar, las rocas se parten y caen. Pero dice, se abrieron los sepulcros. El viernes a las 3 de la tarde, cuando el sacerdote marcaba el campo, Dios marcó el lugar de donde iba a recoger la gavilla de las primicias. Los sepulcros fueron marcados, pero salieron de los sepulcros los que habrían de resucitar después de la resurrección de Él. Resucitaron con Él. Miren cómo lo explica el deseado de todas las gentes. En la página 729. Y déjenme leerles un poquito antes, porque vamos a hablar ahora de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó también hubo un terremoto. 2 terremotos hubo. Uno cuando Él murió y el otro cuando Él resucitó. Léanlo en Mateo capítulo 28 y versículo 1. Pasado el día de reposo, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, no un terremoto pequeño, a great earthquake, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido era blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, déjenme leerles cómo describe la resurrección de Cristo el libro Primeros Escritos. Página 181, dice así. Los discípulos descansaron el sábado entristecidos por la muerte de su Señor, mientras que Jesús, el Rey de Gloria, permanecía en la tumba. Su cuerpo, quebrantado por nosotros, descansaba en la tumba de José. Al llegar la noche de ese sábado, vinieron los soldados a guardar el sepulcro del Salvador. Al llegar la noche de ese viernes, vinieron los soldados a guardar el sepulcro del Salvador, mientras los ángeles se cernían invisibles sobre el sagrado lugar. Fíjense, el sacerdote ponía guardas alrededor del campo. La guardia romana fue puesta a guardar la tumba, pero los ángeles de Dios también vinieron a guardar el campo de donde se iba a recoger las primicias. Sigo leyendo. Transcurrió lentamente la noche. Después del sábado, aunque era todavía oscuro, los ángeles que vigilaban sabían que se acercaba el momento de libertar a su caudillo, el amado Hijo de Dios. ¿Y cómo sabían? Porque ellos sabían que a la hora que se recogía la gavilla temprano por la mañana, iba a salir la gavilla de las primicias. Ellos lo sabían por la profecía. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y a qué hora? A la hora que se cortaba la gavilla. Según donde caía el campo, era el corte de la gavilla. Si les tomaba 1 hora venir con el carro tirado de caballos del campo,
pero como el carro iba parándose a cada parada para que ellos pusieran las gavillas y para que cantaran los cánticos de alabanza a Sión, normalmente esa procesión tomaba desde la salida del sol hasta que llegaban al templo un poco antes de las 9 para poder ofrecer la gavilla mecida. Así que desde temprano por la mañana se iba a cortar la gavilla aún siendo oscuro. Ahora miren cómo dice: mientras los ángeles aguardaban con profundísima emoción la hora del triunfo, un potente ángel bajó del cielo en vuelo velocísimo. Su rostro era como el relámpago, el cielo fulguraba como que fueran grandes rayos. ¿Qué creen que eran los rayos? El ángel de Dios que venía bajando del cielo. Pero dice que su rostro fulguraba, sus ropas eran brillantes como la luz, su rostro como el relámpago, su vestidura como la nieve. Su fulgor iba abriéndose paso a través de las tinieblas por donde pasaba, y su brillante esplendor hacía que salieran huyendo aterrorizados los ángeles malignos que habían pretendido triunfalmente hacer guardia para demandar que el cuerpo de Cristo les pertenecía. El diablo también había puesto apuestas ahí, había apostado a sus ángeles malignos. Así que Cristo fue guardado por 3 tipos de guardias: los guardias romanos, que los puso el sumo sacerdote para asegurarse que no robaran el cuerpo, por orden de los romanos, de Pilato. Luego los ángeles de Dios que guardaban la tumba, y luego los ángeles del demonio que hicieron un cordón alrededor para reclamar que ese cuerpo les pertenecía. Como Cristo había muerto por el pecado, la muerte era la paga del pecado, no podía resucitar porque la paga se tenía que cumplir. Y el diablo decía: de esta no se escapa, no vamos a dejar que saquen el cuerpo de Cristo de la tumba. Sigue diciendo: el ángel hizo ahuyentar despavoridos y aterrorizados a los ángeles malignos que habían sido apostados por Satanás, pretendiendo triunfalmente que era suyo el cuerpo de Jesús. Un ángel de la misma hueste que había presenciado la humillación de Cristo quedó junto a la tumba vigilándola todo el tiempo. Así que uno de los mismos ángeles que estuvo y vio todo lo que le hicieron a Cristo, las burlas, las bofetadas, las escupidas, los golpes, los azotes, que presenció todas sus humillaciones, él no se apartó de la tumba, estuvo haciendo guardia todo el tiempo y vigiló la tumba sin apartarse de ella. Pero ahora, al ver el ángel que bajaba del cielo, se unió a él y juntos bajaron al sepulcro. Al acercarse los 2 ángeles, el suelo se estremeció y hubo un gran terremoto. Los soldados de la Guardia Romana quedaron aterrorizados. ¿Dónde estaba ahora el poder de ellos para guardar el cuerpo de Jesús? No pensaron en su deber ni en la posibilidad de que los discípulos hurtasen el cuerpo del Salvador. Al brillar en torno al sepulcro la luz de los ángeles, más refulgente que el sol, al ver los relámpagos y escuchar la tierra temblar, los soldados de la Guardia Romana cayeron al suelo como muertos. Uno de los 2 ángeles echó mano de la enorme losa y, empujándola a un lado con un solo dedo, se sentó encima de la roca. El otro ángel entró en la tumba y con inmensa devoción y cariño comenzó a desenvolver el lienzo que envolvía la cabeza de Jesús.
poquito a poco le fue sacando el lienzo que estaba envuelta a su cabeza, el sudario. Entonces el ángel que había bajado del cielo, con voz que hizo estremecer toda la tierra, exclamó: Tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal fuera. La muerte no tuvo ya dominio sobre Jesús. Se levantó de entre los muertos como un triunfante vencedor. La hueste angélica contemplaba la escena con solemne admiración. Y al surgir Jesús del sepulcro, aquellos resplandecientes ángeles se postraron en la tierra para adorarle. Lo saludaron con cánticos triunfales de victoria. Los ángeles de Satanás, que huyeron ante la refulgente y penetrante luz de los ángeles celestiales que habían bajado, amargamente fueron a quejarse a su rey. ¿Quién es el rey de los ángeles malignos? Satanás. De que por violencia se les había arrebatado la presa. Le fueron a decir a Satanás, violentamente se metieron. Nosotros estábamos aguantando allí, pero no pudimos. Nos sacaron a un lado y se metieron y no pudimos defender el cuerpo. Por violencia se nos ha arrebatado la presa. Y aquel a quien tanto odiamos, dijeron los ángeles malignos, ha salido de la tumba. Satanás y sus huestes se habían ufanado de que su dominio sobre el hombre caído había hecho yacer en la tumba al Señor de la vida. El diablo había jurado que no permitiría que él saliera de la tumba. Por eso había puesto una guardia en torno, un cordón de los ángeles más poderosos para defender la tumba. Pero su triunfo infernal duró poco tiempo, porque al resurgir Jesús de su cárcel como majestuoso vencedor, Satanás comprendió que después de un tiempo él mismo iba a tener que morir y su reino pasaría al poder de su legítimo dueño. Rabiosamente se lamentaba Satanás. Presentaba sus quejas y lamentos más terribles delante de sus ángeles. Imagínense, todo esto pasó y la gente ni sabe lo que pasó en torno a la cruz. Rabiosamente el diablo presentó sus más terribles lamentos y quejas, porque a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, no pudieron impedir que Jesús saliera de la cruz, quien en cambio abrió para el hombre un camino de salvación, de modo que todos pudieran andar por él y ser salvos. Amén. Satanás y sus ángeles se reunieron en consulta para deliberar. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que enfrentarlo, dijeron. Tenemos que luchar todavía para que no pueda subir al Padre. Satanás mandó a sus siervos, sus ángeles, a desatar una guerra contra los ángeles celestiales. Resulta que nosotros nada sabemos de esto, pero está todo en la Biblia. No es Elena de Juan solamente que lo dice. ¿Ustedes lo quieren leer en la Biblia? Vayan conmigo. Les voy a leer 2 o 3 versículos y se van a sorprender de lo que van a leer, porque a veces leemos la Biblia muy apresuradamente y no nos detenemos a ver lo que realmente está diciendo. Vayan a Apocalipsis al capítulo 12. Apocalipsis 12. Dice el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron,
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y usted dice, pastor, pero eso está hablando de la batalla allá en el cielo, en el comienzo, cuando el diablo se rebeló. Well, read again. Read your Bible more carefully. Because it's not talking about that. Esta batalla en el cielo no fue la primera batalla. Nosotros siempre usamos este versículo para hablar de la batalla en el cielo antes de la creación del hombre, cuando el diablo fue expulsado del cielo. Pero este versículo no está hablando de eso. ¿Cómo lo sé? Siga leyendo, miren. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. No pudieron vencer esa guerra que el diablo desató cuando Cristo resucitó de la tumba. Y no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y te dice, no, pero ¿cómo? ¿Estaban en el cielo? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Te dice, pero eso no fue allá en el comienzo. No, aquí dice que el diablo estaba engañando ya al mundo entero, pero fue arrojado a la tierra. Y miren el 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Cuando el diablo fue echado en esta guerra, dice aquí que los ángeles dijeron, fue echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante del trono de día y de noche. ¿Cómo es que el diablo acusaba a los hijos de Dios? Lo ven en el libro de Job, que se fue a acusar a Job delante de Dios. ¿Y cómo el diablo tuvo acceso otra vez al cielo si ya lo habían echado una vez? En Apocalipsis 12:3 está la primera caída del diablo. Ahí mismo, en el capítulo donde estamos. Pero la que estamos leyendo ahora no es la primera caída del diablo del cielo, es la segunda expulsión del cielo. Dice, ay pastor, pero esto no será doctrina hereje, esto que usted está diciendo. Yo nunca había escuchado tal cosa, que el diablo fue echado 2 veces del cielo. You better believe it. Porque está escrito aquí, está escrito en el espíritu de profecía. En el versículo 3 está la primera caída, dice, apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Esa fue la primera caída del diablo del cielo, cuando arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo y los arrastró a esta tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está hablando de cómo el diablo trató de matar a Cristo cuando él nació, pero no pudo, porque Cristo resucitó y fue arrebatado para Dios. Y dice en el versículo 7, y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos, oh cielo, y los que moráis en ellos. Mas ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo se dio cuenta cuando Cristo resucitó que su reino estaba destruido y que él iba a ser muerto. Y ahora sabía que le quedaba poco tiempo. ¿Y qué hizo? Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahí está la secuencia profética. No podemos agarrar este versículo y tirarlo allá atrás, antes de la creación del mundo, la primera caída del diablo, porque aquí dice que primero Cristo resucitó, fue arrebatado para Dios y hubo una guerra en torno a eso. Pero los ángeles dijeron: ahora fue echado fuera el que acusaba a nuestros hermanos. Le han vencido por la sangre del Cordero, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en él. Mas ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran poder, sabiendo que le queda poco tiempo. Y el diablo se fue a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Acaso la mujer había dado a luz al hijo varón en la eternidad, allá antes, la primera vez que el diablo cayó? No, está hablando de la segunda caída del diablo. Este no es el único versículo que habla de esto. Cristo mismo enseñó esto cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a buscarlo. En el Evangelio según San Juan, dice en el capítulo 12, justamente en esos días antes de su muerte, para la época de la Pascua, que ya los judíos venían de todas partes a celebrar la Pascua. Dice el versículo 20 de Juan 12. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, si para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel es el que le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, o cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decíais esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Hablando de su muerte, él dijo: cuando sea levantado de la tierra. Hablando de su crucifixión, a todos atraeré a mí mismo. Pero él dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será lanzado fuera. Cristo dijo que el diablo iba a ser echado fuera. Y Apocalipsis nos confirma: fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de Dios. Ahora, tengo que volver a la fiesta de las primicias, pero quería explicarles un poquito de esa guerra. Les leo un versículo más y entonces esta tarde vamos a terminar el tema de hoy, porque es interesantísimo. Yo les dije que les voy a explicar por qué son 7 días de los panes sin levadura y qué prefiguran eso en el plan de salvación. Ya vimos lo que prefigura la Pascua, ya vimos lo que prefigura el primer sábado de los 7 días de los panes sin levadura. Prefiguraba la sepultura de Cristo y su cuerpo en la cruz. Ya vimos lo que prefiguraba la fiesta de las primicias, su resurrección. Y todavía no hemos terminado las primicias.
Pero esta tarde vamos a ver qué son los 7 días de los panes sin levadura y qué simbolizan en el plan de redención y qué simboliza el segundo sábado ceremonial y qué prefiguraba. Porque algo tiene que significar, no lo dio Dios de balde, no lo dio simplemente de oquis. Por algo Dios lo puso y eso tiene que ver con Cristo y con el plan de redención. Pero la mayoría de la gente no se detiene en esto, porque dicen, no, esas fiestas ya fueron abolidas, ya no tenemos nada que ver con eso ya pasó. Pero Cristo las vino a cumplir, como Él cumplió los 7 días de los panes sin levadura. ¿Qué significa eso en el plan de redención? Ok, déjenme terminar las primicias en unos minutos más, y esta tarde vamos a concluir esta serie sobre la fiesta de la Pascua y su significado en el plan de redención. Ok, vamos ahora a lo de las primicias. Ya les dije que se marcó el campo en la muerte de Cristo, pero en su resurrección, junto con Jesús salió un grupo de los que resucitaron con Él. ¿Cuántos? Una multitud. Vamos a leerlo en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando de su muerte. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Si ustedes notan, esta es una cita, y es una cita del Salmo 68. Si ustedes van al Salmo 68, versículo 18, el Salmo 68 es un salmo mesiánico. Dice así, 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, tomaste dones para los hombres. En el margen de la Biblia, en inglés, dice, llevaste una multitud de cautivos y diste dones a los hombres. Qué interesante, una multitud de cautivos, llevaste cautiva la cautividad. Los cautivos de la muerte fueron rescatados con las gavillas de las primicias. Y hablemos un poquito de esos que resucitaron con Jesús. Cuando Cristo resucitó, no resucitó solo. Sacó de la tumba una multitud de cautivos que salieron con Él. Elena de White lo pone de esta manera. Allí mismo en El deseado de todas las gentes, en la página 729. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. Él era el representado por la gavilla agitada o mecida, y su resurrección se realizó en el mismo día, a la misma hora, que esa gavilla era cortada y presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años, las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies se recogían, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía meterse la hoz a la mies para juntarla en gavilla sin antes ofrecer la primera gavilla de primicias a Jehová. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Y ahora escuchen, porque el próximo parrafito es el que me interesa. Miren lo que dice. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. ¿Cuántos? Una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte marcó sus tumbas. Interesante. El terremoto de las 3 de la tarde del viernes marcó el campo, marcó las tumbas, las dejó abiertas. Y cuando Él resucitó, hubo otro terremoto que echó afuera de la tumba los cuerpos de los que estaban en ellas. ¡Wow! Un terremoto rajó la tumba y el otro terremoto los tiró para afuera. Pero salieron vivos. Dice aquí, ¿quiénes eran? ¿Quiénes creen ustedes que eran? Escuchen qué interesante. Ahora voy a Primeros Escritos. Página 183, dice así. Cuando Jesús resurgió triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra tambaleaba y se sacudía, y los fulgores del cielo brillaban con relámpagos y truenos sobre el sagrado lugar, muchos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros con Él como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. ¿Quiénes eran? Eran santos escogidos de todas las épocas, desde Adán hasta los días de Cristo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Santos escogidos de todas las edades, desde el comienzo del mundo hasta los días de Cristo. Sigo leyendo. Mientras que los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, Dios levantó con Jesús una multitud de santos de sus tumbas para que atestiguasen que Jesús había resucitado y para proclamar su gloria. Los resucitados diferían en estatura y en aspecto. Unos eran muy grandes, de noble continente, altísimos. Otros no tan altos. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición del pecado se habían hecho más visibles y más evidentes en la estatura de los hombres. Y así se mostraba el poderío de Satanás sobre la raza humana. Los que habían vivido en los días de Noé y de Abraham, los que vivieron antes del diluvio, parecían ángeles por su gallardía y su imponente aspecto, pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y a debilitar la raza humana. Los que salieron de los sepulcros cuando Jesús resucitó se aparecieron a muchos en la santa ciudad, diciéndole que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que ya Jesús, a quienes los judíos crucificaron, había resucitado de entre los muertos, y como comprobación de sus palabras declaraban: nosotros resucitamos junto con Él y salimos de la tumba. Atestiguaban que el formidable poder de Jesús los había sacado de los sepulcros.
A pesar de los falsos rumores que se propagaron, ni Satanás, ni sus ángeles, ni los príncipes de los sacerdotes lograron ocultar la resurrección de Jesús, porque los santos resucitados divulgaron la maravillosa y alegre nueva. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿quiénes eran? Eran santos de todas las edades, escogidos, desde la época de Adán hasta los días de Cristo. ¿Tenemos algún dato más para saber quiénes resucitaron? Sí, hay un dato más. Y con este dato más vamos a saber exactamente quiénes fueron. Deseado de toda la gente, es página 730. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había marcado y abierto sus tumbas. Y el terremoto ocurrido en su resurrección los echó fuera de las tumbas y salieron con él. Eran aquellos que habían dado testimonio de la verdad a costa de su vida. Eran mártires que habían sido colaboradores con Dios. Y ahora habrían de ser testigos de aquel que los había resucitado. ¿Quiénes eran? Mártires. Mártires. Desde la época de Adán hasta los días de Cristo. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién fue el primer mártir? Desde los días de Adán algunos resucitaron. ¿Saben quién resucitó en esa resurrección? Abel. Sí, Abel está en el cielo. Y en los días de Cristo, ¿quién murió como mártir? Muy bien, el único que menciona el Nuevo Testamento que murió durante los años que Cristo ejerció su ministerio fue Juan el Bautista, que fue decapitado por órdenes de Herodes y por el capricho de Herodías. Él también resucitó. Ahora, los de la antigüedad impresionaron por su estatura, gigantes caminando por la ciudad, y la gente los miraba y se asustaba, y ellos decían: yo soy Abel que resucité. Todos los que murieron como mártires, pero ellos no los conocían solo por el testimonio de ellos, y les creían por ver su estatura, porque nunca habían visto cosas semejantes. Pero los que resucitaron de la época de Cristo, había uno que sí lo conocía. Ese era Juan el Bautista. Y cuando vieron que Juan el Bautista había resucitado, imagínense qué tremendo testimonio para el poder de Cristo. Esas eran las primicias, los mártires. Ahora, hay primicias de los muertos, pero también hay primicias de los vivos. ¿Ustedes saben cuáles son las primicias de los vivos? 144.000. ¿Nunca han leído sobre eso? 144.000. No, de los vivos. De los muertos son los que resucitaron con Cristo en su resurrección, pero eran primicias porque es la primera gavilla que se ofrece a Jehová, y después de eso viene toda la cosecha completa. Cuando Cristo resucitó, Él resucitó con la gavilla de las primicias, pero como acabamos de leer, la gavilla representaba toda la mies que va a resucitar cuando Él venga en su venida. Por eso 1 Corintios 15:23 dice: con Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. La gran resurrección en la venida de Cristo va a resucitar a las primicias. Pero ¿y de los vivos? ¿Quiénes van a ser primicias? Bueno, nomás les leo un versículo para que vayan tomándole gustito al sermón de esta tarde. Porque si habías hecho planes de no venir por la tarde, tienes que cambiar tus planes. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 14.
Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos, escuchen ahora, entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hay una multitud de primicias que son los 144.000, pero la primicia representa la gran cosecha final. Esta tarde vamos a hablar de esas primicias y vamos a entender un poquito más muchas cosas que a veces no están claras en nosotros. Y les voy a contestar la pregunta en este sermón final de la tarde, que es el que va a cerrar esta semana de los panes sin levadura. Vamos a responder la pregunta: ¿por qué 7 días de panes sin levadura? ¿Y por qué el séptimo de esos 7 días es sábado y no se trabaja, como el primero de esos 7, que fue la sepultura de Cristo? Todas las fiestas judías, todas las fiestas que Jehová estableció cuando el pueblo salió de Egipto, son fiestas que recordaban la liberación, pero se proyectaban hacia el futuro, hacia la gran liberación que es Cristo. Y tenían un significado en el plan de redención. Conmemoran, señalan como símbolo, como tipo de los grandes eventos en el plan de redención. La Pascua, la muerte de Cristo. El primer sábado de los panes sin levadura, su sepultura. El tercer día, su resurrección, las primicias. 7 días, y se los digo esta tarde, el último sábado de la Pascua, otro evento en el plan de redención. Y 50 días más tarde, el Pentecostés, otro gran evento en el plan de redención. Pero no solo las fiestas de primavera, también las fiestas del otoño tienen su cumplimiento. ¿No saben ustedes que fue un día de expiación? De Yom Kippur, la 6ª fiesta de los judíos, de un gran evento en el plan de redención, sucedió en el cielo. ¿Ustedes saben lo que pasó en ese día de Yom Kippur? El 22 de octubre de 1844. ¡Oh, importantísimo! Pero resulta que nosotros, como pensamos que esas fiestas están allá y que ya se acabaron y ya no tenemos nada que ver con ellas, no las estudiamos y no entendemos, porque para entender los caminos de Dios hay que buscarlos en el santuario. Dios se revela a través del santuario. Ese es su plan de redención en tipo y figura. Y para entender esos 7 días de los panes sin levadura, tenemos que ver el ministerio de Cristo en el santuario. Y para poder entender los 7 días de los tabernáculos y el 8º día, que también es sábado, tenemos que entender las fiestas de Jehová. Y usted dice, pero ¿y eso de los tabernáculos qué tiene que ver? Nosotros estamos viviendo ahora en el día de expiación, pero todavía la fiesta de los tabernáculos no se ha cumplido, está en el futuro. Amén. Todavía falta cumplirse. Pero la gente no quiere estudiar de esto y dice, ya los que andan siguiendo a gambeta hasta van a guardar la fiesta. Sí, porque eso fue lo que andan diciendo esta semana los rumores por ahí. Sigan ese hombre y van a terminar siendo judíos igual que él. Pues yo me enorgullezco de ser cristiano y judío espiritual. Porque Pablo dice que los judíos espirituales somos los que tenemos a Cristo en el corazón. Romanos
En el capítulo 2 nos dice quiénes son los verdaderos judíos. Romanos capítulo 2. Dice en el versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese judío quiero ser yo, el que está circuncidado en su corazón, el que tiene la señal del pacto en su vida, el que ha sido marcado por el Señor para redención. Ese es el verdadero judío. Y todos nosotros debemos ser judíos de corazón, no de la carne, no de la letra, sino del espíritu, porque el espíritu es el que da vida. Y para ser parte del pueblo de Dios hay que ser judío, porque el pueblo judío es el pueblo escogido, y al pueblo judío se le hicieron todas las promesas. Y si nosotros queremos ser parte de los redimidos, tenemos que ser parte de ese pueblo escogido, pero no de la carne, sino del espíritu, porque no es judío el que lo es según la carne, sino el que lo es según el espíritu. Y nuestro último versículo, concluimos con este, en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Dice el versículo 26 en adelante: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hey, I want my inheritance. Yo quiero mi herencia, y yo voy a reclamar mi herencia porque soy judío, descendiente de Abraham, y a él le hicieron las promesas. Y el que no quiera entrar en los vínculos del pacto, que es a través del bautismo en Cristo Jesús, se va a quedar sin herencia, porque no es hijo de Dios. Los hijos de Dios son los que son descendientes de Abraham por la fe, los que entran en los vínculos del pacto, y para eso hay que hacer un pacto. Abraham hizo pacto con Dios, Isaac hizo pacto con Dios, Jacob hizo pacto con Dios, el pueblo de Israel hizo pacto con Dios. Mi pregunta es, ¿has hecho tú un pacto con Dios? Porque si no tienes pacto con Dios, estás fuera. No tienes ni esperanza ni derecho. Cuando el Señor venga, va a venir a buscar a todos los que hicieron pacto con Él, de aceptarle como Dios y Salvador. Y la señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión, pero la señal del pacto en el Nuevo Testamento es el bautismo. Y si tú no has sido bautizado como Cristo mandó, haciendo un pacto solemne con Él, estás perdido. Porque Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está ¿qué? Condenado. ¿Tú te quieres condenar? Sigue viviendo, no tienes nada más que hacer, ya estás condenado. Pero si quieres ser salvo, tienes que hacer un pacto de salvación con el Señor a través del bautismo.